Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar siguiendo nuestras redes. Unigis América Latina cada mes tiene un webinar para poderles ofrecer a ustedes, que son nuestros seguidores, que son los que dan el oxígeno a la comunidad Unigis. Gracias nuevamente y le doy la bienvenida y la palabra a Ronald. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Rafael, muchas gracias Jenny. Mi nombre es Ronald Rupayauri y dedico mi vida a ayudar a estudiantes, a profesionales, a aprender sobre los sistemas de información geográfica a través principalmente de cursos presenciales y también de cursos virtuales. En el año 2017 empezamos el proyecto llamado HelpGIS y como su nombre dice, ¿no? Significa ayuda en GIS. Y ese realmente es el objetivo que tenemos dentro de HelpGIS, ayudar a que cada persona o que cada día más personas conozcan, aprendan y también potencien sus carreras en sistemas de información geográfica, justamente integrando esta tecnología. Mi pasión es enseñar y aprender día a día. Bueno, vamos a hablar de identificación de suelos contaminados con tecnología allí. Seguro muchos han venido muy entusiasmados a conocer este tema y antes de hablar de esto, pues quiero explicarles un poquito sobre calidad de suelo, porque esto es lo que fundamenta, ¿no? Esta parte de contaminación. La calidad de suelo, como dice aquí, es la medición de indicadores de acuerdo a la relevancia para un tipo de suelo o situación, y esto va a depender. Muchos vamos a tener nuestra calidad de suelo vista desde diferentes puntos de vista, valga la redundancia. Un agrónomo, pues probablemente le interese que exista macronutrientes. A un geólogo le interesará que el suelo contenga un alto porcentaje de algún mineral. Un ambiental probablemente todo lo contrario. Él deseará que en el suelo no exista material o, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Entonces, todo depende desde la perspectiva que uno va a ver a lo que es calidad de suelo, ¿ok? Y en esta calidad de suelo existen indicadores. Hay muchos indicadores, igual va a depender de cada tipo de área, de cada una de sus perspectivas. Para algunos, estos indicadores serán los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, la textura, donde uno habla de suelo franco-arcilloso, arenoso, franco-limoso, arenoso arcilloso, ¿no? Entonces tenemos el triángulo justamente de texturas, que a partir de un GIS podemos construir esto, ¿no? Podemos construir un mapa de texturas, por ejemplo, en base a tecnologías de sistemas de información geográfica, ya sea el software que puedan usar. Indicadores como infiltración, retención, ¿ok? También pH, también nitrógeno, fósforo, potasio, conductividad eléctrica. Estos, por ejemplo, son indicadores químicos. Del mismo modo, como dije hace momentos, dependerá de cada uno de su necesidad, de su objetivo, de qué está analizando en el suelo y qué considera como calidad de suelo. También existen indicadores biológicos como biomasa, número de lombrices. Por ejemplo, esto más le interesa a un agricultor, a un agrónomo, a un forestal, ¿no? Todo depende igual del tipo de vista que uno pueda tener. Suelo contaminado. Vamos a definir lo que es suelo contaminado. Bueno, el suelo contaminado nos dice que es con el aumento en la concentración de compuestos químicos de origen antropogénico, y esto es lo esencial, ¿no? Que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Es cierto, nosotros cuando tenemos un suelo contaminado probablemente ya no vamos a poder hacer uso para nuestros cultivos que necesitemos, para sembrar alguna plantación, incluso para el tema de vivienda, ¿no? Uno no puede estar viviendo en un suelo contaminado. Entonces, es fundamental entender esto. Y si hablamos de identificar la calidad del suelo con SIG o ver o identificar las áreas contaminadas con SIG, nosotros vamos a tener dos opciones, dos caminos, ¿ok? Uno, que no me he dedicado mucho a este tema, que es la teledetección, fotointerpretación, ¿no? Que nos permitirá también, obviamente, identificar áreas donde pues estén justamente contaminadas con algún mineral, metal, óxidos o qué sé yo. Pero por el otro lado tenemos el análisis geoestadístico y eso es lo que yo más conozco.
Vamos primero un poquito viendo la primera parte, ¿no? Que es la teledetección. ¿Cómo podríamos hacer? Como les decía, con fotointerpretación. En base a una imagen satelital, por ejemplo, o una ortofoto, ya sea generada con un dron, ya sea generada con un avión, ¿no? Hoy en día, con el tema de la fotogrametría o con la teledetección en sí, con los satélites. Por ejemplo, si uno puede ver un gris oscuro dentro de nuestra ortofoto, podemos empezar a discernir, podemos decir que esto es acumulación de materia orgánica, pero quizás eso no es lo que nos interese como contaminación, sino, por ejemplo, si está un poco amarillo naranja, que muchas veces hace referencia a que existe óxidos de silicio. Y si encontramos, por ejemplo, un rojo ladrillo, si ustedes se han dado cuenta, cerca a mineras o en áreas cercanas que ustedes puedan conocer, van a encontrar óxidos de hierro y se va a notar, ¿no? El suelo está un poco rojizo y pues eso se nota en base a la ortofoto y podemos ver en base a toda esta lista, ¿no? Pero esa sería la opción de ortofoto o trabajar con imágenes de satélite. Pero como les decía, el caso mío es ir por el otro lado, el análisis geoestadístico para la identificación de suelos contaminados. Lo primero que hay que hacer en esto es el reconocimiento del área. ¿Cuál va a ser nuestra área de trabajo? Hay que conocerlo muy bien, ya sea en campo, porque nos va a tocar ir a campo también, ¿no? A pesar de que podamos trabajar con GIS, tenemos que ir a campo a tomar muestras. El segundo es el diseño de muestreo, ¿ok? El diseño de muestreo. Esto es importantísimo porque existen muchos diseños de muestreo, incluso que se puedan tomar para diferentes tipos de variables que vayamos a analizar. Cualquier parámetro que tú puedas analizar a nivel territorial, tú puedes usar estos diseños que te va mostrando aquí. El más usado, el más conocido, el más simple, pues justamente es ¿no? Es el aleatorio. Simplemente tú tienes un área y simplemente vas y tomas puntos de muestreo de forma aleatoria, ya sea sin necesidad de hacer uso de un software o si gustas, haces uso de un software. Por ejemplo, yo uso más ArcGIS, pero en QGIS también existe la opción donde tú puedes generar puntos aleatorios en un área determinada. Y automáticamente hayas las coordenadas y con estas coordenadas te puedes ir a campo y tomar las muestras necesarias. Esto, como dice acá, es recomendado para áreas pequeñas donde pues básicamente son planas y que miden menores a 5 hectáreas, ¿no? Y siempre y cuando todos los límites del área sean un poco visibles. Eso es una recomendación, pero no es el más adecuado, ¿ok? El muestreo aleatorio simple se puede usar, pero no es el más adecuado. Los más adecuados son los muestreos sistemáticos. Existen muchos muestreos sistemáticos. Y gracias a sistemas de información geográfica, gracias a un software de GIS, podemos hacer nuestro muestreo sistemático. Estos también, bueno, son muestreos o conocidos como muestreos regulares y en este tipo de muestreos se van a reducir la variabilidad de las muestras, ¿ok? Debido a que su levantamiento sigue un patrón geométrico específico, también conocido como una retícula. Por eso es más recomendado, porque eso nos va a dar más cercanía, los resultados van a estar mucho más cercanos a la realidad, que eso es nuestro objetivo. Por ejemplo, ese muestreo de ahí es un muestreo circular, pero vamos a ir viéndolos por acá. ¿Qué muestreos regulares tenemos? Un muestreo bien conocido mucho, y bien sencillo de hacer en GIS o en ArcGIS, por ejemplo en QGIS también, es el de rejillas regulares. Es muy sencillito. Existe una herramienta que se llama FishNet, ¿sí? Que es justamente una red de pescar y empiezas a partir de eso generar los puntos. Claro, dependerá de cuántos números de muestras vayas a tomar por el área que vayas a estudiar. Y acá queda un detalle, ¿no? Seguramente muchos se preguntarán, pero ¿cuántas muestras tengo que tomar? Todo depende del tipo de estudio que estés haciendo, porque por ejemplo en suelo existen dos fases. Una etapa de reconocimiento, donde solamente se toman muestras, no sé, 4, 5, 10 muestras, dependiendo del área y dependiendo de algunos otros factores, y también el hecho de recordarte tu curso de estadística de universidad o de colegio, número de muestras, pues simplemente con esa fórmula. Y luego ya uno mucho más profundo, ¿no? Donde has encontrado puntos donde existe mucha contaminación o valores altos en algún parámetro que estés analizando, entonces ahí vas a tener que muestrear a detalle, ¿ok? Muestreo a detalle. Entonces, por ejemplo, aquí eso se maneja aquí en Perú. Bueno, eso también depende mucho de las normativas. Por ejemplo, en Perú existe una guía que tú simplemente
ves la guía cuánto mide tu área y te dice un número de muestras que puedas tomar al área, ¿no? De manera mucho más sencilla. Igual está basado en esos tipos de cálculos, ¿no? De número de muestras. Pero si ya quieres hacer un estudio mucho más estadístico, si conoces el área, si tienes valores ya conocidos, incluso desviación estándar y todo, tú puedes hacer de acuerdo a tu nivel de confianza que quieres llegar con tu estudio también. Eso también te va a ayudar para determinar tu número de muestras. Otro muestreo regular, ¿sí? Es el muestreo circular. Pues esto, por ejemplo, se usa cuando hay un derrame de petróleo. Tú puedes hacer muestreos circulares en base al punto del derrame del petróleo. Así vas a conocer cuánto se ha expandido justamente la contaminación de ese derrame de petróleo. Lo mismo por ejemplo, este tipo de muestreos, ojo, son todos muestreos, ¿no? Sistemáticos, ojo, ¿sí? Sobre una línea. Esto también se puede usar, por ejemplo, cuando tú vas a muestrear un acueducto, un oleoducto, puede ser, por ejemplo, si va a hacerse construirse una vía y queremos ver cómo va a afectar eso a nivel del ambiente, podemos también hacer ese tipo de muestreos. Y en GIS, pues es muy sencillo, solo es conocer un poquito la herramienta, conocer herramientas de edición y con eso podemos hacer ese tipo de muestreos. Diagonales simples que no son muy usados, pero por ejemplo las diagonales cruzadas sí en agricultura se usan y se van rotando las muestras, ¿no? Se van rotando, incluso esa diagonal empieza a rotar en el área, en el terreno, en la superficie mes a mes, para ir conociendo cómo es la condición de, del suelo, de los macronutrientes en cada sección o parte que se haya muestreado. Pero no es que nos quedemos con las muestras puntuales y nada más. ¿Ok? Otros tipos de muestreos, existen muestreos irregulares, regulares como zigzag, W, N, S, seguramente habrás escuchado, ¿no? Esos muestreos también se usan en suelos. Mayormente, ¿quiénes usan ese tipo de muestreos? Los que ya son expertos en estas áreas, ¿no? Los que conocen muy, muy bien cómo es el comportamiento de la variable que van a analizar o del parámetro que van a analizar, además de reconocer muy bien el terreno. Ese tipo de muestreos no es tan recomendable, pero se puede hacer uso también. Obviamente dentro de esos pasos, pues luego hay que ir a muestrear a campo y luego esas muestras en campo muchas veces vamos a obtener algunos parámetros como conductividad, temperatura, pH, ¿no? Tú puedes medir directamente en campo, pero otros parámetros como fósforo o yo que sé, quiero analizar contenido de plomo, no la voy a poder hacer directamente en campo. Tengo que mandarlo a un laboratorio, las muestras y codificadas. Entonces estas muestras se envían a un laboratorio, el laboratorio pasará unos días, harán los análisis y te enviarán los resultados. De acuerdo al código de muestra, tú tienes a qué muestra corresponde. Y aquí viene otro proceso que mucha gente se olvida, que es la validación de resultados. Y esto es netamente aplicar estadística descriptiva, estadística muy, muy básica, ¿no? Pues por ejemplo hay que hacer medidas de tendencia central para que si existe muestras muy alejadas, ir dejándolas, ¿no? No tomándolas para luego nuestro análisis y para nuestro mapa de contaminación o de área de contaminada, porque eso van a hacer que incurramos en muchos errores. Otras medidas de dispersión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí está Cucuplot, una de las medidas más conocidas dentro de este tipo de resultados. Sí, otras podemos, para calibrar o para calibrar la confianza que tenemos de nuestro estudio, de nuestros análisis que hemos hecho, ¿sí? De los resultados de las muestras, podemos usar, por ejemplo, la desviación estándar, los cuantiles, ojo, no cuartila, son cosas distintas. Cuantil es distinto, cuartil es distinto. Eso también mucha gente se equivoca y se confunde, ¿no? Pero es estadística básica, simplemente estadística básica. ¿Y todo esto lo podemos hacer en GIS? Sí, lo podemos hacer en GIS. No conozco muchas herramientas dentro de QGIS, no puedo decir que todo se puede hacer en QGIS, pero dentro de ArcGIS sí las he hecho, entonces sí, de seguro que se puede hacer en GIS. De seguro que en QGIS, si no se puede hacer ahora, pues lo inventamos y nos creamos la herramienta y lo hacemos. No lo inventamos, sino simplemente adaptamos las herramientas que existen y lo hacemos. Y luego de tener esos puntos conocidos, miren, estos puntos rojos que tenemos aquí en esta área, ¿sí? Son esos puntos rojos 9, 10, 10, 12, vamos a suponer que son los valores que hemos identificado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que interpolarlo. ¿Cuál es el objetivo de una interpolación lineal que tú habrás visto probablemente en el colegio o en la universidad, ¿no? Pues justamente es identificar un punto sobre esa línea
que no conocíamos, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Lo mismo sucede con una interpolación espacial. Eso es nuestro principal objetivo. En base a los valores conocidos, estimar el valor en los puntos desconocidos. En este caso, seguramente todos conocen de tipos de datos y estaríamos hablando hasta este punto, datos vectoriales, ¿no? Casi todo puntuales, polígono de mi área, líneas, qué sé yo. Pero a partir de acá pasamos al otro modelo, que son los raster. Y a partir de esta interpolación, los resultados justamente son datos raster. Y cada una de esas celdas dependerá de cuánto tamaño tú hayas definido para esa celda, pues cuán precisión va a tener tu resultado. ¿Ok? Y bueno, ahora la interpolación espacial, si hablamos de este tema, es algo muy complejo. En verdad no nos tomaría 30, 20 minutos, quizás nos tomaría horas y horas hablando de interpolación espacial. Y no solo de interpolación, sino entrando al tema de geoestadística, porque esto es lo que viene. Yo sé que mucha gente, cuando yo hablo de geoestadística o a veces menciono por algún lado geoestadística, no todos conocen, ¿eh? Para muchos es la primera vez que escuchan ese término. Y eso que este término ha sido acuñado en 1969. ¿No? Y mire, ya estamos cuántos años y mucha gente todavía no conoce. Sí, los geólogos, mineros, ellos conocen muy bien y incluso hacen cursos dentro de sus carreras de geoestadística, porque en un principio estaba relacionado geología y estadística, por ahí venía la geoestadística. Pero a partir de los 80, 90, ya esa parte geología ha cambiado al término de geografía. Geografía y estadística, ahí nace geoestadística. Pero es el mismo proceso, se sigue haciendo lo mismo que hacían en geoestadística de los 60 o 70, lo que se hace ahora en geoestadística casi en todas las áreas, ¿no? Cualquier área puede aplicar geoestadística hoy en día para investigación. Pero dentro de esos métodos de interpolación existen tres principales, ¿no? Existen en realidad, por ejemplo, dentro de ARGIS tenemos 9 métodos de interpolación, topo to raster, por vecindad, y los más conocidos, casi la mayoría, lo único que conocen son IDW, Kriging, pero Kriging mal usado incluso. Y eso a veces a mí, bueno, yo soy uno de los que siempre digo, no se trata de dar clics cuando uno usa una herramienta, porque no es dar clics, porque existen muchos tutoriales y todo. Y si ustedes van ahora a YouTube y buscan IDW y van a encontrar un montón de tutoriales. Buscan Kriging y van a encontrar un montón de tutoriales, pero simplemente enseñándoles a dar clic. Y eso no es el objetivo de enseñar sistemas de información geográfica, ¿no? O de aplicar GIS. Lo importante es entender cada herramienta qué es lo que hace. Por ejemplo, IDW, ponderación de inversa o de distancia inversa, ¿no? Cuanto más cercano esté un punto que conocemos al punto que calculamos, pues va a tener mayor peso. Es simplemente una ponderación inversa, como cualquier ponderación que tú conoces. Ojo, mucha gente se confunde y dice, ah, bueno, eso debe ser un promedio. No es un promedio, una ponderación es completamente distinto a un promedio, ¿ok? Por ejemplo, miren, esos dos valores rojos que ustedes dos ven han sido valores calculados en este pequeñito raster como muestra en base a los valores que están de fondo azul, pero que tienen valor 20, 10, 19, 13, ¿no? Esos dos valores han sido calculados. Me dan 18 y 14 usando este método de interpolación. ¿Cuándo recomiendo o cuándo se recomienda usar este método de interpolación? Solo cuando tiene muy pocos puntos de muestreo. Vamos a decir, tú tienes un área muy grande, yo que sé, 50 hectáreas y solo tienes 10 muestras. Pues recomendación, usa IDW. Hay un error, mucha gente usando Spline, por ejemplo, con sus 5 o 6, en este caso, ¿cómo se llama? Estaciones de meteorológicos, ¿no? Cuando quieren hacer interpolación o quieren hacer mapas de temperatura, de climas, principalmente usan las estaciones meteorológicas y usan Spline, usan Kriging y lo usan con 5 muestras. Realmente eso no les va a dar un buen resultado. Para esos casos, cuando tienes pocas muestras, lo mejor es IDW. Usar Spline ayuda, también es válido, pero para el tema de suelos es muy pocas variables se comportan, ¿no? Como isolíneas, porque Spline está orientado más para
variables que se comportan como isolíneas. ¿Como qué? Por ejemplo, como dice allá, ¿no? Isoyetas, isotermas, isófonas, isóbaras, ¿no? Entonces, este tipo de isolíneas, si tú has medido, por ejemplo, precipitación, temperatura, ruido, lo recomendable es que uses justamente Spline para esos casos. Pero para otros casos, pues, si es que tienes poco número de muestras, ya sabes, IDW. Y luego irás ajustando tu modelo de acuerdo a la realidad. También se hace comprobación, ¿no? Miren, y bueno, por este lado, miren, esos dos mismos valores que han sido calculados en anterior como 18 y 14, en un spline me sale 20 y 16. ¿Por qué dirás 20? Bueno, si te imaginas una línea pasando todo por los 20, ahí están 20. Luego pasarán y serán un poco menos, ¿no? Ok, a ver, ¿no? 16, 13, 10. Si te imaginas líneas, esas justamente son las isolíneas. El método más recomendado para estos casos es Kriging. Ojo, es el más recomendado. El problema es que muchas veces mal usado, ya que es un procedimiento, como dice, geoestadístico avanzado, que genera superficies estimadas a partir de un conjunto de puntos dispersos con Z. Miren, aquí los valores son completamente distintos al que hemos visto en los anteriores, ¿no? Completamente distintos. Y aquí hay un detalle. Kriging, para usar Kriging hay que conocer muy bien el comportamiento de una variable. No es que simplemente yo agarre, pique botones y le dé, cargue mis datos y ya automáticamente me dé un resultado y diga que es mi mapa de contaminación o mi mapa de cómo se está distribuyendo, por ejemplo, el pH o el plomo o el fósforo, qué sé yo, qué estés analizando. O sea, como dice ya, a diferencia de otros métodos de interpolación, utilizar esta herramienta implica una exhaustiva, una investigación, ¿no? Muy, muy interactiva del comportamiento de nuestra variable a analizar. Eso es fundamental. Y para analizar ese comportamiento existe justamente los famosos semivariogramas. Por ahí alguno habrá escuchado seguramente de este término, ¿no? Sobre los semivariogramas. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. Los semivariogramas nos van a ayudar justamente eh, a determinar cómo es el comportamiento de nuestra variable. ¿A qué modelo de semivariogramas se aparece el comportamiento de nuestra variable? Porque existen semivariogramas, modelos ya preestablecidos, y nuestro objetivo es hacer un semivariograma experimental, ¿no? Esto es lo que estudia, es justamente su direccionalidad del comportamiento de nuestras variables. ¿Cómo se construye un semivariograma? Muy sencillo. En realidad parece muy complejo, uno puede decir, wow, qué difícil. Es bastante sencillo, no es nada complicado. Existe en software, existe en ArcGIS, existe la opción de Geostatistical Analyst, y ahí puedes empezar a jugar y construir tu semivariograma experimental, obviamente teniendo los conceptos de qué estás haciendo con moviendo cada parámetro que te da de opción. O puedes usar otro software, por ejemplo, un software libre que se llama SGMS, es GEMS, ¿no? Es un software bastante usado por muchos investigadores, el tema para construir sus propios semivariogramas. Entonces, esta ecuación de aquí nos ayuda justamente a construir nuestro semivariograma. Y quizás, bueno, para los que están acostumbrados a ecuaciones, esto es muy sencillo de leer. Para aquellos que no, pues probablemente les parezca algo chino. Yo siempre digo, o sea, cuando tú ves una ecuación así, con sumatorias, ¿no? Desde cuánto a dónde va y todas esas cosas, mucha gente los confundes. Pero en realidad lo que estamos haciendo es esto, chicos. Recuerden que hemos hecho nuestro muestreo sistemático. Ahí tenemos nuestro muestreo sistemático. ¿Sí? Genial. Tenemos una distancia, por ejemplo, acá de 100 metros. A este muestreo, si ustedes se dan cuenta, les falta puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, justo aquí, le falta, ¿no? Aquí, aquí a esta esquina, ¿sí? Le falta ahí un valor. ¿Por qué le faltará valor? Miren, aquí mismo le falta otro valor. Porque, bueno, a partir de ese muestreo que se ha hecho, se ha analizado con los primeros análisis estadísticos que hemos mostrado. ¿Y qué ha pasado? Pues esos valores probablemente estén muy fuera del análisis, ¿no? Si todo estaba entre 36, entre 29 y 45, por ejemplo, valores estimados de esta muestra, y salían, no sé, 80, o salía 2, o salía 25, o sea, muy, muy alejados, ¿no?
puede ser que esos valores, por errores de muestreo, por errores de equipo de laboratorio, por mal manejo de las muestras de los que hayan ido justamente a tomar muestras, entonces se hace una limpieza de información de esos datos. Es obviamente en todo tipo de análisis de información geográfica es importante validar nuestra información y eso es parte de la validación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de distancias de 100 metros y tenemos los puntos conocidos. En base a eso construimos nuestro semivariograma. ¿Cómo es esa ecuación? ¿Cómo se resuelve? De esta manera. Se suman los, primero, ojo, se halla el primer punto para y, ¿no? El primer punto quiere decir de a cuánta distancia vamos a calcular. Bueno, primero a 100 metros. Ok, de C a 100 metros. Cada 100 metros las muestras, ¿cómo están comportándose? La primera dice 40 menos 42, esto elevado al cuadrado, más las siguientes dos muestras, 42 menos 40, todo esto elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a las últimas, que son 30 menos 32 al cuadrado. Todo eso lo vamos a dividir entre 2 por el número de parejas que hayamos formado. En este caso, 36 parejas. Y ya están nuestras 36 parejas, ¿no? Y entonces, eso es simplemente la ecuación. Y luego, claro, la ecuación no solo te da ese punto, sino pues punto, 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 y tienes que ir calculando esa función. Por ejemplo, para este caso, esa varianza, también se le conoce así, ¿no? Esta varianza nos está dando como resultado 1.46. Ah, ok, 1.46. Para 100 metros. Luego, calculo para 200 metros, para 300 metros, para 400 metros, 500 metros y así. Otra cosa fundamental aquí, ¿cuánto de distancia tenemos? 1, 2, tenemos 800. Siempre es recomendable solo hasta la mitad. Si tienes una distancia máxima, por ejemplo, de 1000 metros, entonces solo debes trabajar hasta 500, ¿no? 100, 200, 300, 400, 500. Si estás trabajando, obviamente las distancias de muestra y muestra cada 100. Pero si, por ejemplo, tienes 100 metros y tu distancia es cada metro de muestreo, es algo ilógico porque tanta economía no tenemos como para hacer esa muestra, pero vayamos a hacer eso, ¿no? Son 100 metros, una muestra cada un metro, entonces deberíamos ir hasta analizar hasta 50, ¿no? Hasta la separación entre muestra y muestra de 50. Y en base a eso se va a construir justamente esa varianza, ¿no? Ahí tenemos nuestro variograma experimental, cómo se va construyendo. Por un lado tenemos las distancias y por el otro lado el resultado de la ecuación que hemos resuelto. Y se va construyendo, se va modelando ese semivariograma y tenemos que, para aplicar justamente y usar el método Kriging, y hay un montón de Kriging, en realidad es algo complejo también, Kriging universal, Kriging simple, ¿no? Kriging ordinario, conocido así, entonces es fundamental. Entonces, es importantísimo, exacto, por ahí alguien menciona el libro, exacto, sí, y es un libro que yo recomiendo para empezar a entender, por ejemplo, sobre este tema. El semivariograma experimental que se va construyendo, ¿no? Tenemos que ir a asimilarlo, tenemos que ir a asimilarlo a un semivariograma, pues, teórico. Nos puede salir un semivariograma esférico, exponencial, dependiendo, exponencial puede ser, ¿no? Dependerá, función potencia igual, lineal, gaussiano. Los más usuales para variables un poco ambientales son esférico, gaussiano y circular. ¿Ok? Son los tres principales o son los que más comúnmente casi las variables se comportan en ese tipo de modelos. Hay muy pocos efectos de pipita, al menos en ambiental no. Entonces, por ese lado podemos ir ya viendo esos tres modelos que casi se van a ir adaptando la mayoría de variables del tema ambiental. Y en base a eso podemos justamente considerar y ya hacer nuestro comportamiento de esa variable de análisis. Ahí tenemos los puntos de muestreo, ¿no? Todos los puntos de muestreo. Y tenemos el resultado del raster en base al análisis que se ha hecho, con diferentes métodos de interpolación. Ahora, recomendable, una forma fácil para medir el resultado, si esto se está adaptando, si el modelo que estás aplicando se está adaptando mucho a la realidad, es tener muestras que no estén siendo incluidas en tu análisis. ¿Ok? Eso es importantísimo.
Porque bueno, aquí tú puedes tener dos o tres o cuatro muestras extras y eso es importante. ¿Por qué? Porque vas a poder comparar esas muestras con justamente el resultado que te está brindando el modelo. Verás si el resultado se aleja demasiado, pues el modelo que estás usando, por ejemplo, si estás usando IDW y le estás dando una potencia de 2.5, no está siendo el más adecuado. Si estás usando Kriging y estás usando Kriging ordinario y estás usando el semivariograma esférico y su resultado difiere mucho, pues el modelo que estás usando en algo está incurriendo en error. Entonces hay que ir a revisar hacia atrás o cambiar de modelo y hasta llegar pues al error permitido, que puede ser 5%, 10%, ya eso se puede evaluar, ¿no? Los resultados que uno puede obtener a partir, bueno, aquí algunos resultados, algunos mapas que se pueden obtener eh, con todo este estudio, pues por ejemplo, bueno, primero tu mapa de ubicación, luego ya tus mapas de tipos de muestreo, ¿no? Aquí algunas muestras. Luego, por ejemplo, aquí está analizado fósforo, nitrógeno y potasio en base incluso con simplemente muestras aleatorias. Para muestras aleatorias tampoco es tan recomendable usar Kriging. Se puede, sí, pero no es tan recomendable. Por ejemplo, bueno, en este caso, ¿sí? En este caso, ya es el área reconocida, el área contaminada, ¿no? Entonces ya ahí ya tenemos y ya contamos con el área contaminada. Una imagen vale más que 1000 palabras y un mapa más que 1000 imágenes. Con eso quería terminar, chicos. Igual cualquier cosa, espero preguntas, seguro que le han dejado por el chat. Espero cualquier pregunta o duda adicional que ustedes quisieran tener respecto al tema, profundizar mucho más, pues me pueden contactar en cualquiera de las redes sociales, ¿no? Como Ronald Conde. Muchas gracias. A ti las gracias, Ronald. Eh, Muy interesante el tema, bastante explícito. Te felicito por esa familiaridad con las cámaras, por el conocimiento del tema. Muy interesante. Tenemos algunas preguntitas. Tenemos algunas preguntas que hicieron llegar para Ronald. Bueno, como siempre hay las felicitaciones y los agradecimientos. Y bueno, pues nosotros somos los más agradecidos por su asistencia. Acá dice colega Johnny, Ujú. ¿cuál sería el método más adecuado para muestrear en áreas grandes? Ya, Johnny, bueno, pues puedes evaluar. En realidad puedes usar el muestreo aleatorio o sistemático. Cualquiera en realidad va a depender más de la cantidad de muestras. Igual siempre cuando tú vas a campo vas a encontrarte que, por ejemplo, en el punto que habías fijado una muestra en gabinete, no llega a ser el punto real que vas a tomar muestra, porque no sé, imagínate que hay una roca grande o es una zona inaccesible, entonces vas a tener que variar un poco, ¿no? Entonces, pues para áreas grandes, igual, rejillas regulares, que es la más recomendable, o por ahí un muestreo estratificado también. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, por zonas puedes hacer un tipo de muestreo, una cierta cantidad de muestras, y por otras zonas otro tipo de muestreo, ¿no? Eso se llama muestreo estratificado de acuerdo a cómo va el comportamiento de tu suelo en todo el área, ¿no? O sea, puedes hacer muestreo sistemático en un 20% del área, obviamente con un corte que tú vas a conocer. A nivel G se puede hacer fácil, ¿no? Y el otro 80% de área puedes hacer con un muestreo sistemático. O sea, no hay, como que no hay algo que te limite ahí. Perfecto. Muchas gracias, Ronald. Lex, nuestro colega Lex, dice, en geoestadística se debe aplicar una técnica de muestreo probabilista como la aleatoria simple o se puede utilizar un sistemático que es por conveniencia. ¿Tienes algo que comentar al respecto? Pues no, es justamente lo que él dice, ¿no, Lex? Pero más recomendable si vas a usar para geoestadística específicamente, siempre es mejor un muestreo regular. O sea, un muestreo regular o un muestreo sistemático, como quieres llamarlo. Perfecto. Nuestro colega Alfredo es miembro de la comunidad Unigis, él es ex estudiante, alumni. Dice,
La geoestadística nació en el ámbito minero, pero es verdad, ahora es aplicable casi a cualquier área. Exacto. Y pregunta, ¿cuándo se consideran pocos puntos de muestreo? Pues puedes considerar para un muestreo de reconocimiento o exploratorio, ¿no? Si todavía no conoces, por ejemplo, tienes un área, vamos a decir, no sé, 1000 hectáreas, y tú conoces como ya conoces el área, todo sabes que hay zonas probables donde estén contaminadas o tenga lo que tú estás buscando, vas a ir ahí. Lo mismo hacen los geólogos, ¿no? Los geólogos hacen teledetección primero, encuentran las anomalías y luego, en base a donde han encontrado esas anomalías, llegan a campo y muestrean mucho más a detalle. Entonces puede ser una opción cuando no conoces todavía el área y cuando es solo un muestreo de reconocimiento. Luego ya evaluarás cuántas muestras es lo más recomendable para tu estudio. O sea, eso no te voy, imposible que yo te diga para tanto, o para tantas áreas, para tanta área es tanto. Mucho va a depender del tipo de variable, del lugar, de la morfología del terreno, todo eso, ¿no? O sea, no es que sí, no es que vayas y apliques fórmula y ya está, tampoco, no se trata de eso. Ok, gracias. Mauricio Márquez, Uy, ya lo conocemos, uy, un gran expositor, un gran experto en el área. qué Dice, pregunta. Ronald, para cuando tienes muchos puntos de control en un área amplia, ¿qué tipo de interpolación recomiendas entre IDW y Spline? ¿Has evaluado con la I de Moran? Ah, el índice de Moran. Sí, bueno. Moran, Sí, bueno, a ver, dice. creo que en QGIS, bueno, la verdad no he trabajado mucho con QGIS, creo que en QGIS se puede evaluar con el índice de Moran, o Moran, como quieran llamarlo, y eso básicamente es en base a la autocorrelación espacial que tiene, ¿no? Pero de ahí no conozco mucho el tema de índice de Moran. Entre Spline e IDW, recuerda, IDW puedes usarlo, ya no habría problema con la cantidad de puntos que puedas tener. Recuerda que si es spline, si tu comportamiento es en una isolínea. Yo sé que, por ejemplo, en tu caso, Mauricio, trabajas en temas de delictivos, ¿no? Y en delictivos, ¿cómo se comporta esa variable? Sería IDW o Kriging usar, ¿no? Pero si tu variable se comporta en forma de una isolínea, como digo, por ejemplo, una isoyeta, tú ves la temperatura cuando tú vas a medir, la temperatura se comporta como una isolínea. Incluso otro detalle también para spline es cuando la variable no varía mucho, suena redundante, pero es así, ¿no? No varía mucho en el espacio. ¿Qué quiere decir? Si aquí mide 10, a 100 metros más mide 10.1. Entonces quiere decir que la variable no es mucho el cambio que sufre, no es mínimo. Entonces, para ese caso se spline. Índice de Moran no te puedo decir mucho, la verdad, porque no lo he usado y no. Habría que evaluarlo, habría que evaluarlo. Gracias, Ronald. Bueno, acá Alfredo dice la clásica imagen del libro de Clark. Ah, claro, Esa sí. frase está genial. Gracias, Ronald. Muy buena la frase. Te la voy a robar la frase, Uy, uy. ¿no? Le pones Ronald Rupa ahí Bueno, abajo. sí, está muy bien ahí. Felicitaciones nuevamente por la exposición. ¿Cómo puedo justificar el uso de una interpolación geoestadística en el muestreo? Una interpolación geostadística en el muestreo. No hay interpolación geostadística en el muestreo. A las muestras que has obtenido recién se le aplica la geostadística. Tus muestras, ya les he mostrado ahí, hay diferentes formatos, tú decides cuál tomar. Ya he dado por ahí un par de ejemplitos de cuándo, por ejemplo, usar un muestreo circular, cuando es un derrame de petróleo, cuando tienes una vía o líneas o un oleoducto, un muestreo lineal, cuando es muestreo de forma regular, rejilla, pues casi para toda área. Cualquier área se puede hacer. Solamente hay que considerar algunas formulitas sencillas, que es que, por ejemplo, bueno, si va por ahí y si me dejan mostrar mi pantalla, eh, pues les comparto. En GeoGIS tenemos justamente un curso que se llama Monitoreo de Calidad de Suelo con GIS, donde tocamos un poquito más a profundidad, por ejemplo, cada uno de esos tipos de muestreos hecho con GIS, ¿no? Hecho con ArcGIS en este caso. Como digo, no lo he trabajado con QGIS, pero de seguro que se puede. O sea, si alguien quiere trabajar con QGIS, de seguro. Incluso
hay como que unas ganas mías de poder hacerlo en QGIS todo ese mismo curso y ya no solo orientado hacia la parte ambiental, sino orientado más a la parte genérica, porque todo agrónomo, este curso lo han llevado agrónomos, civiles, geólogos, ambientales, forestales, porque al final todos evalúan suelo, ¿no? Ahí está orientado a calidad de suelo, monitoreo, pero puede llevar cualquiera. Entonces, pues si por ahí les invito, si quieren conocer un poquito más del tema también. Muy bien, Ronald. Ya no tenemos más preguntas y tampoco tiempo. Muy agradecidos por tu exposición. Está quedando grabada, la vamos a difundir. La verdad es que hoy en día tenemos tantos eventos que las personas se inscriben y después esperando la grabación porque, bueno, pues están en sus cosas y lo bueno de la grabación es que uno la puede ver en un momento tranquilo, en el transporte, en tu cama, en fin, ¿no? Exacto. Eh, Ronald, para finalizar, para despedirnos, si deseas ampliar algún concepto, algunas recomendaciones, tienes la palabra y ahí concluiría nuestro webinar. Muchas gracias nuevamente a Ronald, a Jenny por su compañía. A nombre de la Dirección de Vigis América Latina, les invitamos a un próximo webinar que ya lo programaremos y vamos a difundirlo por las redes. Y el mismo agradecimiento de parte de la Dirección de Unigis por asistir, por seguirnos en este camino de la difusión, de compartir aplicabilidades de los sistemas de información geográfica. Adelante, tus finales, estimado Ronald. Gracias. Jenny va a Perdón, hablar. Ronald, hay una última pregunta Dale. de Carlos Sánchez. Bueno, bienvenida. ¿Qué tablas estadísticas T-Students o Z podría usar para determinar el número de muestra del área de estudio? ¿Cuál es Pues, determinante o cuáles intervienen o si intervienen otras variables con el fin de justificar el número de muestras? ok, genial, Carlos. Bueno, hay un detalle ahí. Sí, puedes usar justamente TED Students para dar la confiabilidad, ¿no? Si tú quieres, con un 95% de confiabilidad, si quieres tu muestreo, pues usa las tablas de TED Students. Y normalmente, casi sea el área que sea, entre 95% de confiabilidad resulta entre 150 y 170 muestras, ¿no? Es bastante grande, ese es el problema. Puedes usar tabla Z también, sí, válido, pero si tú conoces, por ejemplo, el área, se ha hecho una muestra antes o se tienen resultados anteriores, puedes usar, por ejemplo, la desviación estándar, que es un parámetro bastante conocido en base de los resultados que puedas tener anteriormente de otras muestras o de otros muestreos, o imagínate que eres un agrónomo y estás evaluando mes a mes cómo es el comportamiento de tu área de cultivo, entonces puedes usar las muestras del mes pasado, sacar su variación estándar y en base a esa variación estándar en tus formulitas que existen para número de muestras, donde incluye variación de estándar, pues incluyes y ya tienes tu resultado de número de muestras. Muchísimas gracias. Perfecto, Ronald. Mira, qué bueno. Aquí también Uy, ya no más preguntas. están mandando felicitaciones y me alegra encontrarlos. Lucía Pariña, que es nuestra profesora del módulo 3, y Gracias. Pablo Ordóñez también es nuestro profesor de un módulo electivo que se llama SIG Medio Ambiente. Lucía es nuestra profesora del módulo de adquisición de fuentes de datos. Bien, Ronald, estamos ya con el tiempo justo, Uy, así que nada, gracias Rafael, gracias Jenny. Ha sido un gusto compartir con ustedes, ha sido un gusto compartir con todos los que están por ahí, Lex, Martín, todos los que hayan preguntado, Mauricio, un gusto tenerte aquí. Incluso me haces que me ponga mucho más nervioso por el hecho de que sé también el nivel que tienes. Y todos los que están de seguro tienen un nivel muy alto porque hay preguntas bastante puntuales y qué bueno. Pero pues igual yo también estoy en ese aspecto de aprender, ¿no? O sea, igual siempre digo, yo no sé todo y creo que nadie sabe todo. Y nada, solo recordarles lo que dice acá mi frase, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y bueno, pues un mapa en realidad vale más que 1000 imágenes porque tú puedes hacer un mapa muy bonito. Obviamente el análisis detrás, todo el trabajo tiene que estar bien hecho porque de nada sirve un mapa bien diseñado y mostrando cosas falsas o mentiras, ¿no? Sino pues todo el análisis que has hecho vale,
pero también el mapa, el diseño vale mucho, ¿no? Entonces, pues nada, igual cualquier duda, consulta que tengan, ahí tienen mi WhatsApp, tienen mi, mi, mi Instagram, mi LinkedIn, que son de las redes donde más me muevo, creo. Bueno, que más Instagram, LinkedIn que en otras, y ahí me pueden contactar. Y nada, muchas gracias. Gracias, Rafael, gracias, Jenny. A ustedes. Ustedes. Gracias. Gracias, Ronald. Muchas gracias. Y gracias a Chao, chao. nuestra comunidad que nos sigue. Gracias, Rafa. Un abrazo. Igualmente. Chao, chao.